Muy buenas tardes, amigos de Esfera Política. Nos encontramos aquí el día de hoy en la Fundación Rafael Preciado Hernández, justamente en esta época, Políticos con Valores. El día de hoy nos encontramos en una entrevista con una persona que se ha vuelto referente en el Partido Acción Nacional y que está impulsando una corriente de pensamiento donde a través de un libro pues marcas 27 reglas del líder humanista. Bienvenido, muchas gracias que estás con nosotros. Gracias, Rodrigo. Qué honor estar aquí con los amigos de Esfera, pues medio muy cercano al PAN que lleva muchos años trabajando y que además ha generado una tendencia buena, positiva dentro de la militancia. Muchísimas gracias, Julio. Y justamente hoy, aprovechando que estás haciendo gira para promover el libro de las Claro. 27 reglas del líder humanista, platícanos cómo nace la idea. Bueno, honestamente, cuando Jorge Romero es electo presidente del PAN, antes de que tome protesta, nos busca ciertas personas y nos pide, dice, quiero que vuelva a ver libros del PAN, libros que hablen sobre nuestra forma de pensar en las librerías, no solo adentro del PAN, no solo en los comités, porque él tiene muy claro que se da una batalla por la cultura, se da una batalla por las ideas de una sociedad. Hace muchos años, cuando mi papá fue presidente del PAN, cuando don Luis fue presidente del PAN, ese lapso de tiempo le llaman la época de la victoria cultural. ¿Por qué fue la victoria cultural? Porque ciertas ideas que el PAN venía pregonando durante décadas, como democracia, división de poderes, derechos humanos, federalismo, de repente ya no fueron las ideas del PAN y fueron las ideas de México. Entonces, esas ideas pasaron de hablarlas un grupo de personas que les llamamos panistas a ser las ideas de México. ¿Y qué pasó? Poquitos años después ganamos la presidencia de la República. La batalla que estamos dando es por la cultura, es por las ideas que sustentan a la sociedad. Porque si nosotros no cambiamos esas ideas, si el resentimiento es lo que sostiene a la sociedad, jamás va a volver a ganar el PAN. Entonces esta batalla es por las ideas que sostienen, por las emociones que sostienen una comunidad y es para recuperarlas. Tanto un servidor como Fernando Rodríguez Doval sacamos libro en diciembre del año pasado, se presentaron en la FIL de Guadalajara, que es la feria de libros más importante del mundo en español. No sé si del mundo en general, pero cuando menos en español sí. Y la verdad, cuando menos me ha ido muy bien, está a la venta en todas las librerías, ya está agotado en más de 20 estados, ya está en su primera reimpresión. Lo hemos presentado en Zacatecas, estuvimos antier en San Luis Potosí, que aunque el evento no fue propiamente una presentación del libro, pues estuvimos con las mujeres del PAN en San Luis Potosí en una presentación preciosa. También hemos estado pues en la FIL de Guadalajara, como te comenté, en la FIL de Minería, que es la segunda feria más importante de libros del país. Y ya tenemos fechas acordadas para Nuevo León, para Michoacán. Ya estuvimos en Veracruz en 3 eventos muy bonitos, una presentación en una universidad, entre otras dos ya más enfocadas a PAN, a público más selecto, más de este lado. Y pues en eso estamos, en la promoción de estas ideas que pues es dibujar un, pues un esquema de liderazgo diferente al común, ¿no? Hoy en el libro se plantea que eh, liderazgo, o sea, sí es un tema de poder y más en el tema político, pero también hablas de un tema de responsabilidad. Claro. Hoy tenemos políticos que desde tu perspectiva son responsables con el poder que tienen o solo se dedican a administrar. Como lo dibujo aquí, no se basa en el poder, sino en la autoridad. El poder es la capacidad de hacer que otra persona haga lo que tú quieres. Ujú. Y eso básicamente se puede lograr pues, de muchas maneras. Si tienes armas, puedes hacer que los otros hagan lo Ujú. que tú quieres. Si tienes fuerza, puede ser que hagas lo que todos otros quieren. Si sabes manipular, tú sabes. Pero ese no es el código del poder que hemos promovido dentro de las ideas humanistas, ni mucho menos dentro de Acción Nacional o cualquier otra corriente política afín, como puede ser la democracia cristiana, como puede ser el humanismo social, como puede ser la derecha humanista, como puede ser la derecha social, como puede ser la democracia cristiana, que todas son muy similares en sus valores al PAN. Cuando yo hablo de la palabra responsabilidad, es quizás el credo más importante para cualquier líder. Alquilarte para ser líder es alquilarte para ser responsable por los demás. Y para ser muy claro, como dice en el libro, lo cito a los hermanos Karamazov, el monje Zósima, que dice, yo soy responsable por todo y por todos, y de todos yo soy el más responsable.
Fíjate en qué mundo vivimos, en qué país vivimos. 27 de febrero, aniversario de don Manuel Gómez Morín. Estábamos aquí a 2, 3 cuadras en la efigie de Gómez Morín, en Gabriel Mancera. Estaba el presidente del PAN, Jorge Romero, estaba Luisa, la presidenta del PAN en la Ciudad de México, algunos secretarios del CEN y el nieto de Manuel Gómez Morín, Juan Pablo Gómez Morín, gran amigo mío, un tipazo. Habló Jorge, habló Luisa, empezó a hablar Juan Pablo y pasaron dos jóvenes y empezaron a insultar. En ese momento, Juan Pablo tiene 77 años, 75, cuando es una persona mayor, no supo cómo reaccionar. En ese momento se para el presidente del PAN, Jorge Romero, le dice, me esperas tantito, por favor, y encara a los que le están gritando y les dice, se les ofrece algo. Ese es el líder, el que se hace responsable, el que se pone entre el peligro y la comunidad. Muy probablemente el líder va a tener un mejor lugar de oportunidades, pero esas ventajas se les dan porque tú sabes que si las cosas se ponen difíciles, él va a ser el primero en poner la cara. Por eso hay un acuerdo de que él sea el líder. No me paré yo. No se pararon los otros militantes que estaban allá. Por algo es el presidente. Te pongo un ejemplo a contrario sensu. ¿Qué pasó en Nuevo León en el cierre del movimiento ciudadano cuando se cayó el escenario? El templete. ¿Quién fue el primero en correr? El candidato presidencial. Y dices, compadre, tú eres el que se está alquilando aquí para encabezar. El que no se pudo hacer responsable ni por los que estaban en su propio templete. Querer ser líder es querer hacerte responsable. Y no llegas a mundos inventados. Cuando ella es una presidenta, un presidente, decir la culpa la tiene Calderón, la culpa la tiene el pasado, la culpa la tiene la derecha, la culpa la tiene la mafia del poder, la culpa la tiene cualquier cosa, es un tipo que no está asumiendo su liderazgo. Si no te quieres hacer responsable, no te prestes para encabezar. Esa es una regla básica del liderazgo y sí, la palabra es responsabilidad. Fíjate, dos términos, liderazgo, responsabilidad y una parte que me hace mucho ruido. Ahorita hablabas de corrientes ideológicas similares a las que pregona Acción Nacional. ¿En qué momento el término humanista, político, humanista, política, humanista, deja de ser exclusivo del PAN y lo utiliza Morena? O sea, ¿qué está pasando en este contexto nacional que ya ahora hablan, habla Morena que es humanista? O sea, Claro. platícanos un poco de este tema. Bueno, para empezar, todo esto viene explicado en el libro. Todo esto que estás preguntando, curiosamente. A ver, el PAN no fundó la palabra humanismo. El PAN representa en política una identidad cultural que es anterior al PAN, que es superior al PAN, y que en caso de que el PAN no existiera, seguiría existiendo, que es una forma de pensamiento. El PAN es un gran precursor de esta forma de pensamiento por el año en que se funda. Porque el PAN se funda en el 39, con una serie de ideas que vienen de un grupo de personas como Maritain, como Munier, como Levinas, que son anteriores al PAN, a lo que le llaman el personalismo, básicamente. Pero eso se llama después democracia cristiana, que es lo que sigue la CDU, por ejemplo, en Alemania. Es lo que sigue el COPEI en Venezuela cuando gobernaron a finales de los 80, 90. Es lo que sigue la democracia cristiana chilena, es lo que sigue el Partido Nacional en Uruguay. Pero el PAN es anterior a casi todos, con excepción del de Uruguay, que sí, los partidos de Uruguay son muy anteriores, son como de 150 años. El PAN funda esta corriente y le llama humanismo político. ¿Por qué le llama humanismo político? Porque en México la división iglesia-estado está marcada desde 1917 en la Constitución. Esto no podía ser democracia cristiana. Esto no podía ser humanismo cristiano. Esto no podía ser ese tipo de identidades. La palabra humanismo es una palabra que ha tenido una evolución muy grande en la historia de la humanidad. Yo creo que el primer humanismo, y aquí lo relato en el libro, pues es el helenismo, el que se funda en la antigua Grecia, un poco más claro, pues época de Aristóteles, de Platón, quizás Protágoras cuando dice el sofista, el hombre es la medida de todas las cosas. Es el primer humanismo, que es un antropocentrismo, es poner a la persona al centro, no a Dios, no a la comunidad, no a la colectividad, a la persona individual e irrepetible con derechos.
Después viene pues los romanos, digamos, que pues nacen los estoicos, que es otra forma de Ujú. humanismo y de entender la responsabilidad y de entender muchos conceptos como el desapego, pero sobre todo pues poner a la persona al centro. De ahí viene una época cristiana, católica, posterior, muy amplia, que creo que es cuando se define el concepto de humanismo propiamente dicho, más en el Renacimiento, más pues en la época de la Ilustración, hablando de Kant. Hablando un poco en la época cristiana, católica, la palabra dignidad pasa a cambiar de significado y es dada porque eres a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Ujú. Así se empieza a entender al ser humano como hecho a imagen y semejanza de Dios, y de ahí viene esta dignidad. ¿Por qué los católicos, los cristianos le llaman dignidad? Porque ponen a los animales incapaces de describir, de discernir entre el bien y el mal. Ujú. Al ser humano que puede discernir entre el bien y el mal, por lo tanto tiene una dignidad. Y por arriba ponen a Dios, que ellos lo entienden como el bien absoluto, ¿no? Entonces tienes el bien, el discernimiento entre el bien y el mal, y el no entendimiento del bien y el mal. Ujú. En la Ilustración, Kant agarra estos conceptos y los hace laicos, pero básicamente los lleva, quita a Dios, Ujú. como pasa en toda esa época de la historia de la humanidad, y los aplica desde una moral 100% humana, ya no teniendo que necesitar a Dios. Entonces él hace dos imperativos categóricos maravillosos, que es si tu conducta la llevas al plano universal y sigue siendo una buena conducta, es que es válida. ¿A qué se refiere? Pues a que si tú vas a dejar a tu hija a las 6 de la mañana a la primaria y te estacionas en tercera fila y piensas, si mi conducta la lleva a un plano universal, ¿funciona? ¿Qué pasaría si todos llevan tarde a sus hijos y se estacionan en tercera fila? Ujú. Pues no funcionaría la ciudad, así de simple. Entonces no es una conducta válida. Ujú. Y Kant dice, toda persona es un fin en sí mismo, no un medio para nada ni para nadie. Entonces ya sin Dios pone al centro a la persona humana sin necesidad de discernir religiones. Y de ahí pues ya vienen muchos humanismos que se subdividen. Pues hubo un humanismo marxista, hubo un Ujú. humanismo existencialista. No existe un humanismo mexicano como lo planteó Morena hace unos años, Ujú. porque el propio concepto es contradictorio per se. Cuando tú dices humanismo mexicano, es una universalidad particular. El humanismo es universal y tiene que partir de la idea de libertad. Ninguna corriente filosófica ha salido del poder, ninguna que valga. Porque sí han salido algunas, como la supremacía de la raza aria, como Ujú. el nacionalismo revolucionario. La filosofía no puede partir del poder, tiene que partir de la libertad. ¿Y qué hace Morena al intentar jugar con estos conceptos? Pues lo que hace es jugar con significantes vacíos. Ujú. Como democracia, les vacían de significado, dicen ahora es esto, lo quieren hacer con el PAN y con la corriente que sigue el PAN. Creo que es bien importante entender que lo que está haciendo Morena es mercadotecnia, no filosofía política. Oye, en ese sentido, justo hablas tú mucho de un tema de integridad, valores en el liderazgo, pero hoy estamos en un momento en México donde el político que conecta mucho en términos de inmediatez, Emocionales, ¿no? emocionales y de resolver los problemas eh, económicos del día a día. ¿Se puede competir con valores en un entorno donde todo está en lo inmediato, sea correcto o no sea correcto? O sea, Es una gran pregunta lo que estás diciendo, porque sí es el drama de la actualidad. Los líderes no son lo que estoy describiendo en este libro, pero también yo te invito a que busques a una personaje en la historia que admires y siga la clave de liderazgo que estás diciendo que sigue la actualidad. Mira, piensa tantito, la unificación de Alemania, Helmut Kohl, 1989, 91, por esas fechas, ¿no? Que cae el muro de Berlín. Que se unificara Alemania es lo equivalente a que le digas a Veracruz que tiene que adoptar a Cuba. ujú. O sea, más o menos. Es decir, todas estas personas van a pasar a tener derechos, van a pasar a tener salud, pensiones y no pagaron impuestos. Ujú. Si Helmut Kohl hubiera gobernado pensando en el like del Facebook, o hubiera gobernado pensando en la encuesta del lunes, jamás hubiera tomado esa decisión. Él gobernó pensando en entregar una Alemania unificada, en lo que debía de hacer, no en la encuesta del lunes,
no en la inmediatez. Un verdadero líder tiene que pensar en la siguiente generación, no en el post de Facebook. La inmediatez es contrario a la trascendencia quizás, pero sí hay gente que lo hace, ¿eh? Y hay gente vigente que lo hace. Y hay gente que puede gobernar con valores sin necesidad de caer en escaramuzas o dilemas de este tipo. Y no solamente desde la derecha, ¿eh? Desde cualquier lado. Si tú analizas pues, a Pepe Mujica, ya falleció, el expresidente uruguayo, pues es un tipo que yo no apostaría por nada de lo que hizo como presidente, pero como persona es incuestionable. Un tipo honesto, fue a hablar a la ONU una vez y empezó a decir, ustedes me admiran porque soy pobre, soy el único presidente que no es millonario, pero eso no es admirable. Eso no debería de ser admirable en una sociedad normal. Y tiene razón. Y claro que tiene razón. Cuando tú analizas los valores que siguieron los grandes líderes, y mira, no te vayas con los muertos. Hace 6 meses fui a entrevistar a Vicente Fox a su casa para un podcast similar al que tú tienes. Como nada es que fui con Lalo Rivera y con la síndica de Querétaro, Mari Carmen se llama, y me platicaba Fox que tenía problemas económicos. No sabes qué orgulloso me sentí de haber votado por él. Dije, debe ser el primer presidente en la historia de México que tiene problemas económicos después de haber sido presidente. Un tipo que no robó, un tipo que no se enriqueció a lo bestia. Claro que te tienes que sentir orgulloso de esas actitudes. Y claro que el ejemplo no es tan lejano. Sí hay una clave de liderazgo diferente. Sí hay una clave de liderazgo que tiene que ver con honestidad, que tiene que ver con una forma de ser, no solo una apariencia. Y a ti te tocó vivo, y tú eres mucho más joven que yo. Eso es lo que tenemos que conectar. Esa realidad con los votantes, que se puede hacer de una manera distinta, ¿no? Ahora, permíteme ser un poco, más específico ahí en esa parte, porque mira, o sea, yo estoy convencido de lo que se plantea en el libro, de la doctrina del PAN, pero chocamos completamente con la realidad que vivimos. Voy a poner un ejemplo. Una familia, 2 adultos mayores que tienen 2 hijos, ya cada uno con familia. Los 2 hijos aportan económicamente para que los adultos mayores salgan adelante, pero ya no están en pensión, ya no están en edad de trabajar. Llega de repente este régimen de gobierno y a los 2 papás los inscriben en el programa y les entrega a cada uno 8,000 pesos mensuales, pongamos, 16,000 pesos al mes. Y entonces de repente llega el momento en el que le dicen a los hijos, ya no tienes que darme dinero porque yo ya puedo con la pensión salir adelante. Estamos hablando de que le resuelven de manera inmediata el problema. Y entonces ya no nada más tienes a una familia nuclear a gusto, ya tienes a 3 familias a las que le resolviste el tema. ¿Cómo esta parte, que yo entiendo que el PAN fue bueno en términos de programas sociales, pero cómo la gente no lo está asimilando y cómo estamos hablando 2 realidades? La realidad del México inmediato y la realidad de lo que uno dice que puede ocurrir o del que está mal. Para esta gente está bien lo que está ocurriendo. Claro. ¿Cómo explicar y cómo conectar con el votante sabiendo que las cosas están así? Y más aún yo decía, hay un incentivo perverso. ¿Cuánto tiempo va a aguantar el país en este esquema? Nosotros lo sabemos, pero a la gente de afuera no le importa. Ni le importa, exacto. Si no aguanta y se va a Morena, va a dejar un desastre. Si se va a Morena antes de que haya el desastre y se retiran ese tipo de apoyos porque son insostenibles, hay un malo siempre. O sea, claro. ¿Cómo conectar en esta realidad que vivimos en México? ¿Cómo conectar con esto? Claro. Que dirán, pues esto a mí no me sirve. Mira, la pregunta que haces, como bien dijiste, tiene jiribilla, ¿no? Porque estás hablando de un programa social que son pensiones para adultos mayores. Ese es el único programa social no distributivo, no retributivo, o sea que no se puede recuperar, que vale la pena tener. Porque los que ya trabajaron merecen la pena tener una vejez digna, sin lugar a dudas. No opino lo mismo de muchos de los otros programas. Okay. ¿Por qué? Porque sí hay una cuestión de encuadre moral que es diferente dentro de una ideología, de una identidad, de una doctrina de este tipo que de una de la de ellos.
Esto George Lakoff lo dividía en la moral del padre estricto y en la moral del padre permisivo. Pensado así, el PAN viene siendo padre estricto y Morena viene siendo padre permisivo. Por ejemplo, ¿a quién le daba becas el PAN cuando tenía el gobierno federal? En que a los destacados, ¿no? A los buenos estudiantes. Así es. ¿A quién le da becas Morena? A todo el mundo. Ojalá al que le alcanza. Sí. Y le alcanza a los 10 primeros que se forman. Uh-huh. Esa es una diferencia de política pública. Evidentemente no te estoy hablando de la pensión a adultos mayores. Esa pensión la inventó Vicente Fox. Sí, También claro. hay que decirlo, y fue el primero que la dio. La han ido aumentando. Es un programa social exitoso, sin lugar a duda. Pero si lo ves en becas, cambia el juego. Ya es una forma distinta de pensar. Pensemos en el COVID. Los gobiernos del PAN, ¿a quién apoyaron? A los empresarios que no corrieron personas. Eso es la moral de padre estricto. Si tú te la juegas, yo me la juego contigo. ¿Quién apoyó a Morena? A nadie, porque no podía apoyar a todos. Entonces mejor no hizo política pública alguna para el COVID. Fue una tragedia, una cantidad de empleos perdidos, porque tú tienes que pensar en cierto esquema. Cuando nosotros queremos recuperar una idea, un concepto de liderazgo, no está vinculado a políticas públicas. Está vinculado a la forma de ser del líder, los valores que consideras admirables. Porque últimamente la clave ha volteado al bully, al gandalla, y no en México. Así es Pedro Sánchez en España, así es Donald Trump en Estados Unidos, así es Bukele en El Salvador. Son claves de liderazgo que no cuadran con la nuestra porque responden a otra forma de ser. El gran secreto aquí, Rodrigo, es si le vamos a apostar a la cultura del esfuerzo. Porque si la respuesta es no, pues ¿por qué no mejor nos vamos al narcotráfico? Vamos a ganar más rápido, posiblemente la vida dure menos, pero pues es una clave entendida sobre la riqueza, no sobre el esfuerzo. ¿Cuál es el drama del gobierno de Morena? Que no funcionan los elevadores sociales. ¿Qué es un elevador social? La educación. Si yo a mis alumnos les digo, si estudias una maestría te va a ir mejor, posiblemente les estoy mintiendo. Porque no hay manera de comprobar eso. Si les dicen, vete al crimen organizado, aquí te va a ir bien rápido, ¿cómo compites contra eso? Haciendo que funcionen los elevadores sociales, haciendo que valga la pena esforzarse. Y ¿sabes algo? Hasta hoy, la clave axiológica de México es la clave axiológica del PAN. Yo conozco mucha gente que estudia y trabaja a la vez porque quiere un mejor futuro. Conozco mucha gente que se levanta a las 5 de la mañana para viajar de Catepec a la Ciudad de México a ser mesero porque le quiere dar un mejor mañana a su hijo. Conozco mucha gente que se va a jugarse la vida al otro lado de la frontera porque quiere un mejor mañana para su familia. Ese es al que le habla este tipo de liderazgo, esta clave de pensamiento. No al que quiere estirar la mano y ver qué le dan. Pero 8 de cada 10 mexicanos todavía creen en la cultura del esfuerzo. Hay que hacer que valga la pena. Y en este educar y en este hablarle a los liderazgos que tienen que ser más responsables, más capaces, cómo hacer también que conecten los discursos. Porque, insisto, o sea, siento yo que por más que te muevas, el discurso no conecta. El discurso no va a conectar si la sociedad no quiere conectar. Y si tú vas a un marco opuesto al tuyo, es muy difícil que funcione. ¿Por qué? Porque hay palabras, hay ideas, hay conceptos que te conectan con cierto tipo de públicos y que te separan de cierto tipo de públicos. Tenemos que entender que sí hay un gran México que está esperando esto, pero tenemos que representarlo no solamente en discurso, sino en congruencia. Ese es el reto. Hacer un discurso que conecte con la gente que está acostumbrada a programas sociales no es tan difícil. El PAN sacó más gente de la pobreza que López Obrador. De hecho, casi el doble. O sea, es tremenda la diferencia. Aquí lo que está empezando a arruinarse un poco es el tema del populismo discursivo, de las soluciones fáciles que no son soluciones, el tema de la mentira o entendida como posverdad.
Y sabes, podemos tener muchas cosas positivas, pero si la verdad no se reintegra a la base axiológica de la sociedad, el PAN nunca va a volver a ganar una elección. ¿Por qué? Porque si el juego es sobre la mentira, si sale la presidenta y te dice no se tocó a ningún estudiante el 15 de noviembre, y aunque Ujú, veas los videos de cómo los están golpeando y gaseando, te voltees a otro lado, pues entonces tu tema no es la verdad, es la lealtad. ujú, ujú, O sea, es como con Donald Trump. Si Donald Trump dice esto se llama el Golfo de América, no el Golfo de México, y tú le ujú, crees, pues me queda claro que él eres muy leal a ese sujeto, pero no a la verdad. Si ujú. tú crees que no tocaron un solo estudiante el 15 de noviembre, me queda claro que eres leal a la presidenta Sheinbaum, pero no a Ujú, la ujú. verdad. Tenemos que recuperar la verdad para la política, o si no, no va a haber juego que jugar. Oye, y en ese sentido, en varias partes del libro hay una preocupación, percibo una preocupación de cómo el ciudadano eh, deja de ser responsable y protagonista y se vuelve dependiente. ¿En qué momento México se convirtió en eso? Si íbamos en una ruta de mejora, ¿en qué momento México se convierte, los mexicanos se convierten en dependientes y cómo hacer para frenar esa dependencia? Bueno, la cultura, la verdad, el concepto de dependencia sobre el mexicano no está profundamente estudiado aquí. De hecho, aquí se hablan más de 160 textos citados, más de 60 líderes de todo el mundo, que te dan una clave de entendimiento de la política de otra forma. La dependencia responde mucho más a las políticas públicas que generan clientelas. Y aquí lo que se tiene que reivindicar, si lo que quieres es reivindicar la independencia, es la libertad. Un gobierno que regala cosas nunca las va a vender al mismo precio que costaran si las compras tú. Ujú, No hay mejor política social que un buen empleo, pero hoy más del 50% de los mexicanos viven en la informalidad. ujú, Estamos jugando entre dos Méxicos que además ni siquiera se comunican entre ellos. Un México que paga impuestos, un México que cree en el esfuerzo y otro México que no tiene nada que ver con eso y vive en otra cultura, en otra legalidad, con otra policía, con otra seguridad. ujú, Hace unas semanas estuve en Tequila, Jalisco, precisamente hablando de este libro. Y no sabes qué inseguro se sentía. Acababan de arrestar al alcalde. Todavía no era lo del Mencho, ¿eh? ujú, Faltaban ujú, 3 días para que eso pasara. Ya no había alcalde, estaba arrestado. Y dices, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo es posible que en la misma persona se junte la figura del alcalde con la figura del jefe de la plaza del cártel Jalisco Nueva ujú, ujú, Generación? Antes tú veías políticos que quizás dejaban pasar, que quizás los sobornaban, ujú. pero no veías que en la misma persona cupieran los dos cargos, el de jefe de los malos y jefe de los buenos. Eso es lo que pasa si no cambias la cultura de raíz. Es como les decía a mis alumnos del UP, a veces siento que estamos como el meme ese donde están jugando a Nintendo tres niños, pero uno lo tiene desconectado, ¿no? Ujú. Nosotros somos el desconectado si ahorita estamos jugando a que tienes que ser narcotraficante para ser político, a que tienes que ser crimen organizado para ser político. Es exactamente lo mismo una y otra vez. Si no reivindicamos que es mejor hacerlo bien, después no vamos a tener una sola razón para defenderlo, porque ya va a haber otro tipo de gobierno, que ya lo hay en muchos lados, ¿no? Oye, y en ese sentido, fíjate, podemos irnos muy extensos en el tema del deber ser y de cómo están ocurriendo las cosas. Si me permites, quisiera preguntarte ya ahorita en este momento un tema más personal. Ser hijo de Carlos Castillo, Ujú, este, seguramente te motivó a reflexionar mucho sobre el tipo de líder claro, que debe de ser el político panista y el político humanista. Dejémoslo en el político que quiere sacar a México adelante, claro, porque no es, en ningún lugar dice PAN, es un tema de claro. liderazgo humanista. A dónde te llevó a reflexionar el ser hijo de Carlos Castillo y a dónde te llevó a ti de manera personal a qué tipo de líder quieres ser? Bueno, de entrada te he de decir que quizás lo más importante para poder escribir una obra como esta fue haber sido hijo de Carlos Castillo Peraza.
Mi papá se murió en el 2000, se murió hace 26 años. O sea, llevo más tiempo siendo huérfano que el tiempo que fui su hijo, para ponerlo en cifras sumadas, ¿no? Pero haber sido su hijo me permitió oportunidades que muy pocas personas tienen. De entrada, conocerlo a él y su entorno, con sus amigos, con los políticos de esos 90s, que creo que es la época más luminosa de la historia de la democracia mexicana, no solo del PAN. Me permitió conocer un entorno internacional de figuras que realmente son admirables. No son mis amigos, obviamente yo no era amigo de Juan Pablo II, pero lo conocí de mano. Conocí a Lech Walesa, conocí a Václav Havel, conocí personas como Ricardo Arias Calderón en Panamá. Bueno, son muchas las personas que vas conociendo por estar en ese entorno que dices, híjole, hay que hacer un vínculo entre ellos y los de hoy. A mí me tocó conocer panistas, mi querido Rodrigo, que te vas para atrás cuando oyes las historias. E incluso hay muchos que siguen vivos. A mí me tocó ver escenas, ¿qué es lo que relato en este libro? Está lleno de anécdotas. Me tocó ver cuando Pancho Barrio compitió en la interna contra Miguel Agustín y la perdió por Ciudad Juárez. Y Miguel Agustín se para y les dicen, oye, compadres, ¿queremos ganar o no? Voten por Pancho, no por mí, por el amor de Dios. Y se baja en plena asamblea para que sea el otro el candidato. Me tocó ver cuando en el 2013 estábamos en la reforma educativa del Pacto por México y tenían tomada la Cámara 3 perímetros. No podía entrar ni salir nadie. Me llamó el coordinador del PAN y me dijo, acompáñame a negociar con los líderes de la CENTE. Fuimos, nos sentamos con ellos en una mesa, en un hotel en Viaducto, no lejos de la Cámara de Diputados, y le dijeron, si quiere que le devolvamos la Cámara, tiene que quitar la evaluación magisterial y no meterse con los privilegios del magisterio. Y el otro, que era bastante fuerte, lo volteó a ver y le dijo, mira, el PAN no va a negociar con un criminal el futuro de los niños de México, ¿sí? Si te quieres quedar con la Cámara, quédatela. Se paró y se fue. Esas escenas que dices, venimos de algo mucho más grande y profundo. Venimos de algo que va mucho más allá de un discurso de coyuntura o de un momento de riqueza. Y eso es lo que hay que retomar. Y claro que ser hijo de mi padre te afecta directamente entenderlo. Te afecta entender lo que es la responsabilidad en un cargo público. Otra de las reglas que aquí retrato habla de confiar en los equipos. Este libro es sumamente contracultural a la clave del liderazgo actual. La clave del liderazgo actual es desconfiar de todo y de todos, ¿no? Aquí digo exactamente lo opuesto. Y cito cartas de mi papá donde dice aprende a confiar en tu equipo. No son tontos. Si les das la confianza van a aprender a crear y a creer en la creatividad y en la libertad. Si no, vas a saber todo y vas a estar en todo, pero no vas a ser presidente. Aprender esta clave de liderazgo que es bien distinta. ¿Te van a traicionar? Claro que te van a traicionar. Te van a traicionar confiando o desconfiando, ¿eh? De igual modo te va a pasar en algún momento. Pero aquí la idea es que puedes generar equipos mucho más útiles, mucho más divertidos, mucho más creativos si les das la confianza. Porque así la victoria es de todos o la derrota es de todos, no es tuya. Es entender que también hay que saber cuándo terminaste. Mi viejo decidió no reelegirse al frente del PAN. Él fue presidente del 93 al 96. Quizás es la época con mayores victorias de la historia del PAN. Es cuando se ganó Jalisco, es cuando se ganó realmente Guanajuato. Se ganó un poco antes, pero fue fraude. Bueno, Medina Plasencia llegó a gobernar poco antes, pero con votos, digamos, en las urnas se ganó cuando mi papá era presidente con Fox. Se ganó por segunda vez Baja California. O sea, fue una época de muchas victorias. Y le dijo a su Consejo Nacional, no me voy a reelegir. Porque en el 96 hubo una división mayor porque en Mérida hubo un fraude electoral y fuimos a la resistencia civil y se rompió la comunicación con el gobierno. Y mi papá les dijo, no sirve de nada un presidente del PAN, de este PAN de hoy que es tan grande, que no tenga interlocución con el gobierno. Necesitan encontrar uno nuevo. Y se fue.
Y al revés también hay ejemplos. Personas que se quedaron por generosidad. Ujú. Piensa en Luis Felipe Bragomena. Luis Felipe fue el presidente del PAN que llevó al PAN a la presidencia de la República. Él se pudo haber sacudido y dicho, yo me voy como invicto, y lo fueron a buscar, porque como era la primera vez que gobernábamos en Los Pinos, existía el temor de muchos panistas de que el gobierno cooptara al partido. Ujú. Entonces fueron por Luis Felipe y le dijeron, busca la reelección. Y él en una actitud de suma generosidad dijo, va, porque es por el partido, no por mí. Y no tuvo una elección tan exitosa como la del 2000. La intermedia para el que tiene el gobierno siempre es Ujú, difícil. ujú. Pero estuvo ahí hasta que se le ordenó la responsabilidad que cargaba. Nunca pidió nada a cambio. Nunca dijo qué me toca o dónde voy yo. Fue porque era su responsabilidad y la cumplió. Estamos llenos de ejemplos y ejemplos vigentes, ¿eh? No tienes que irte a los 80s o a los Ujú. 40s para encontrar gente así. Basta con que voltees a ver a tu entorno y le des su lugar a cada uno. Igual y tienes líderes de ese tamaño cerca. Oye, en ese sentido, ya que hablaste de los liderazgos del PAN, ¿el PAN ahorita sigue construyendo ese tipo de liderazgos que planteas en el libro? ¿O solamente está construyendo el PAN gente que compita a las elecciones? No, tenemos muchísimos liderazgos de este tamaño. Ujú. Hace unas semanas me decían, es que antes el PAN ganaba el debate, pero perdía la votación. Ahora ni el debate ni la votación. Yo te reto a que me muestres un debate en el Senado que pierda Ricardo Anaya. No, no hay. Yo te reto a que me muestres uno que pierda Elías Licha en la Cámara de Diputados. Son unos fregones. El tema es que quizás ya no es tan sonado lo que se debate en la Cámara de Diputados, ¿no? Ujú, Porque ujú, como hay una presidencia ujú, imperial, ujú. entonces no se sabe tanto lo que pasa en esos lados. Te reto a que me digas un error que haya tenido Mauricio Curi como gobernador, Ujú. a que vayas a Aguascalientes y me digas en dónde están los malos. Claro que tenemos ejemplos. Te di un ejemplo iniciando esta plática de cómo reaccionó Jorge ante la adversidad en un evento. Ujú, ujú. Claro que los tenemos. Si a mí me ha tocado ser asesor de prácticamente, con excepción de dos, y dos que además fueron interinos, o sea, no ganaron, de todos los presidentes del PAN, de más o menos Germán Martínez a la fecha. Ujú, ujú. Te puedo asegurar que todos trabajaron por lo que era mejor para el PAN. Que jamás regatearon. No, es que este es esto, esto es esto, esto es lana, jamás. Todas las veces en esa mesa veían lo que el PAN necesitaba. Y si se equivocaron con una buena intención, no con una visión dual o con estas ideas que luego surgen abajo. Si queremos recuperar el partido, si queremos recuperar el país, tenemos que empezar por respaldar a los que están al frente. Porque si no, mira, no sabes cuántos recursos de una institución se desgastan en estarte cuidando de los de al lado. Ujú. ¿Por qué? Porque en el pasillo ya me grillaron, porque no sé qué. Si todos estuvieran cuidando de los de enfrente y viendo cómo ganar, en vez de usar el 50-70% de los recursos en cuidarte de los de la familia, pues sería otro el resultado. Si tú confiaras en el que está junto a ti, como en el ejército, ¿no? ¿Por qué te juegas la vida por él? Porque estoy seguro que él haría lo Lo mismo por mismo. mí. Ujú. Si tú tuvieras esa seguridad en cada oficina del PAN, verías cómo cambiaría el resultado de la noche a la mañana. Si todos supieran dónde está el rival y dónde no está el rival. Oye, si tú pudieras, con todo lo que conoces hoy, con todo lo que has visto de lo que ha ocurrido en México, y te pudieras regresar 18 años en la historia, ¿qué le dirías al PAN de ese entonces respecto a lo que ves ahora? Es una gran pregunta. Y como todos están vivos, sí me pones en un entredicho muy difícil para respondértela. Pero les diría que cuidaran el tema de la división. El PAN no perdió contra el PRI, el PAN perdió contra el PAN. Y quizás el inicio de la derrota del PAN se dio cuando un día, sin importar quién y quiénes, la militancia decidió rechiflarle a su presidente nacional en una asamblea. Ese día perdimos la presidencia de la República del 2012, porque fue cuando la institución dejó de respetar a su autoridad.
ese día. No se partan, el enemigo está allá, no aquí. Porque además eran muy buenos políticos ambos, ¿eh? Ahora, en ese sentido, tú que, ya para ir cerrando, ¿qué visualizas para el PAN en la elección del 27? Nos va a ir muy bien. Jorge se está atreviendo a cosas que no había visto a nadie atreverse. Ojalá y lo lleve hasta donde tope. Abrir la elección interna a cualquier persona. Abrir el PAN es igual a quitarle el poder a los padroneros, a los padrinos, es abrir una nueva etapa. Y eso es sumamente disruptivo en el PAN de hoy. Su primer rival van a ser los dueños del PAN en los diferentes estados. El primer problema que va a tener. Pero él sabe perfectamente que esto es lo que se debe de hacer. Está siendo muy valiente. Y yo respeto mucho eso y vas a ver que en el 27 se va a ver en el resultado electoral. Nos va a ir muy bien. En ese punto hay cierto escepticismo de que se vaya a cumplir lo que acabas de decir. ¿Tú crees que se va a cumplir? Sí, sí lo creo, porque lo he hablado con él y él incluso lo ha dicho. Este esquema de afiliaciones ya se agotó. No hay manera de que esto pase. Hay gente que gana perdiendo. Hay gente que le conviene que el PAN pierda y tener sus cotitos y sus regidores y sus... No podemos seguir pensando así. Tenemos que ir por todo. Y creo que eso lo entiende muy bien el presidente del PAN. Y está haciendo una de las jugadas más valientes que he visto en la historia de este partido. Y evidentemente cuenta con todo mi respaldo para eso. Pues bueno, estamos ya pues prácticamente cerrando la entrevista. ¿Algo más que quieras tú agregar? No, pues que ojalá y puedan conseguir el libro. Se vende en todas las librerías desde noviembre. Ahorita está en unos 4 estados agotados porque no ha llegado la primera reimpresión, pero ya en la mayoría está de vuelta. Y pues ojalá y podamos seguir construyendo liderazgos que valgan la pena. Ojalá y podamos encontrar a los mejores hombres y mujeres para retomar el rumbo de este país que, cuando menos por el momento, está complicado. Y no olvidar que el 7 de mayo nos vemos en Izcali en la presentación del libro con nuestros amigos del PAN de allá, con ustedes. Gracias. Y pues un lujazo poder contar con su apoyo. Muchísimas gracias y pues igualmente decirles, nos vemos el 7 de mayo a las 19 horas en Cuautitlán Izcalli. ¿Cuánto cuesta el libro? El libro cuesta 280 pesos en cualquier librería, en internet, en Amazon. Cuesta menos si lo leen en digital. Si hay gente, solo como el 5% del país leen digital, pero es más barato porque no lo compras en físico. Pero de ahí en fuera cuesta lo mismo en todos lados. Muchísimas gracias, Julio. Gracias a ti, Rodrigo, gracias a la Esfera y saben que aquí cuentan con un amigo. Muchas gracias. Y pues bueno, los invitamos a que sigan la siguiente entrevista que tenemos. Estamos muy contentos, muy agradecidos del espacio que nos brindó Julio y nos vemos el 7 de mayo en Cuautitlán Izcalli. Muchas gracias. Gracias a ustedes.